En cierta ocasión dice la Biblia que Jesús estaba discutiendo con los escribas y los fariseos acerca de un cuestionamiento que le habían hecho estos acerca de sus discípulos. Dice la palabra que le estaban reclamando por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer pan, que era una tradición de los ancianos. Entonces Jesús se molesta prácticamente ahí y les responde que son hipócritas, porque realmente ellos, conocedores de la ley, habían tergiversado la ley, no cumpliendo uno de los mandamientos, amparados en sus tradiciones, interpretando la ley de una manera distinta. Y él les dice, ¿verdad?, que ellos descuidaban el mandamiento de honrar a los padres y a sus madres, diciendo de que lo que tenían no se lo daban a sus padres, sino que se lo daban al Señor, y que por eso no podían atenderse de ellos. Entonces el Señor sigue enseñando, y al parecer es una discusión teológica, ¿verdad?, abierta, porque hay gente escuchando, y el Señor empieza a decirle a la gente que lo que tienen que cuidar es lo de adentro, lo del corazón, y no, ¿verdad?, lo de afuera, porque lo que se come, ¿verdad?, no puede contaminar al hombre. Lo que va a la boca no puede contaminar al hombre, sino que realmente lo que importa o lo que contamina más al hombre es lo que sale de su boca, lo que sale de su corazón. Y al parecer no entienden la parábola los discípulos tampoco. Y se acerca Pedro y le pregunta, ¿verdad?, que qué quiso decir con esa parábola. Entonces digo tampoco, porque puede que ni los propios escribas o los fariseos lo hayan entendido. Entonces vamos a leer Mateo 15. Esto, lo que estoy parafraseando aquí, la historia está en el libro de Mateo 15. Vamos a leer desde el versículo 16 al 20, y dice la palabra del Señor: Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Yo no quiero que por la situación que se esté viviendo ahorita de la pandemia, que se recomienda el lavado frecuente de manos, se vaya a malinterpretar la palabra. Aquí es un contexto histórico muy diferente, referente a una tradición, que los judíos se lavaban las manos antes de comer pan, porque se consideraban que ellos estaban contaminados e iban a contaminar el pan, ¿no?, y se iban a contaminar por dentro si comían un pan con las manos sucias. Pero no es el caso. Ahorita sí tenemos que estarnos lavando las manos frecuentemente, aún sin que vayamos a comer algo, porque por naturaleza nos tocamos la cara quizás hasta 20 veces en un rato, ¿verdad? Y es algo involuntario. Entonces estamos aprendiendo a no hacerlo, pero recomiendan el lavado de manos porque así no nos podemos infectar. Pero eso es una cuestión aparte. Así es que no vaya a tomar en cuenta este pasaje de la Biblia de una manera equívoca, de decir que no se va a lavar las manos, porque no es lo que contamina al ser humano. Sería imprudente entenderlo así. Aquí el énfasis que estamos haciendo ahora en este compartimiento de la palabra es respecto del corazón, porque del corazón, ¿verdad?, salen los malos pensamientos. Y es que a veces nosotros no podemos
cumplir bien la palabra porque no la entendemos. No entendemos lo que quiere decir cuando se refiere al corazón. Entonces, obviamente lo que tenemos que hacer nosotros para llevar una vida plena y para obtener también la salvación, para mantenernos en la santidad, es guardar nuestro corazón. Por eso es que ahora llamamos a esta palabra, ¿verdad? A esta predicación, que se descontamínate, sanitiza tu corazón, no sataniza tu corazón, sanitiza tu corazón. Estos conceptos están como muy de moda en este momento, así es que lo estamos ocupando para que se haga una relación respecto con la palabra que se está compartiendo. Nosotros estamos dotados de un cuerpo físico, de un alma y de un espíritu. Mucha gente se confunde porque la Biblia utiliza cientos de veces la palabra corazón, y a veces la gente dice el corazón es aparte del alma, el corazón es aparte del espíritu, y esto puede generar alguna confusión, pero hoy lo vamos a aclarar, ¿verdad? Conforme el Señor me ha dado el entendimiento, el conocimiento, para que podamos entenderlo de una manera más fácil. Voy a tratar de hacerlo de una manera más fácil para que lo pongamos en práctica. Lo importante aquí es tomar en cuenta lo que el Señor dice. No se queden con las apariencias, con lo de afuera, porque el mismo Jehová o Yahweh le dijo al profeta en un momento, ¿verdad?, que él no se fijaba en las apariencias, él miraba los corazones de los hombres cuando se estaba buscando al futuro rey de Israel. Entonces David era el menospreciado porque su apariencia no daba como para tenerlo en cuenta, en comparación con Saúl, que era una persona alta, ¿verdad?, robusta. Quizás el profeta desconfió, y este cipote o este chico, este joven va a ser el futuro rey de Israel. Y Jehová le dijo: no te fijes en la apariencia, fíjate en el corazón, que es en lo que yo me he fijado en él. Porque dice la palabra que el corazón de David era conforme al corazón de Jehová. Entonces, ¿por qué es importante cuidar el corazón? Porque el corazón es una parte del alma y es una parte del espíritu. No es algo diferente. En la Biblia a veces se encuentran versículos que está hablando del alma, y en otros versículos está hablando del espíritu al referirse al corazón. Entonces ustedes han escuchado que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Que hay gozo o tristeza en el corazón. Que hay que purificar el corazón de la mala conciencia. O que el corazón nos reprende. Si ustedes ven, son cosas que parecen sencillas, pero no saben ubicarse a veces dentro de la vida cotidiana. Entonces, para entenderlo, ¿verdad?, comúnmente o biológicamente, cuando buscamos qué es el corazón, en internet nos va a aparecer que el corazón es un órgano que bombea sangre de vital importancia para la vida del ser humano. Entonces, hoy no nos vamos a enfocar en el corazón de carne o biológico, sino que nos vamos a ubicar en un corazón intangible que pertenece o es componente del alma y del espíritu. Y la misma palabra lo dice en algunas ocasiones. No solo está en el alma el corazón. Cuando se habla del corazón no solo se habla del alma, sino que también se habla del espíritu. ¿Y cómo se compone el alma? El alma se compone de la mente, de las emociones y de la voluntad. Entonces, por lo general, cuando decimos corazón en las canciones, hace referencia al corazón, al sentimiento, al amor, ¿verdad? Pero eso es solo una parte del alma.
Entonces, aquí el Señor es enfático de decir que está hablando del corazón referente al pensamiento del ser humano, de los pensamientos que vienen del alma del ser humano, que son los que se tienen que cuidar. Los pensamientos, porque a veces en la mente o en el pensamiento se gestan ideas inadecuadas, ideas que nos pueden llevar a la perdición. Bien dicen que a veces, ¿verdad?, el ocio es la madre de muchas desgracias, porque cuando uno está sin hacer nada, lo invaden pensamientos muy destructivos, y muchas personas que son suicidas los empieza atacando en su mente el enemigo, ¿verdad? Y algunos llegan hasta consumar esos pensamientos suicidas que tienen, de acabar con su vida, el sufrimiento que tienen en esta vida, o el desgano de vivir, ¿verdad? Entonces hay que cuidar la mente, hay que ver cosas positivas. Muchas cosas de las que nosotros vemos o hacemos influyen en nuestra mente. Por eso cuando me piden algún consejo, yo les digo que tengan cuidado con la música que oyen, porque eso puede afectar las emociones, que es parte del alma. No me van a dejar mentir que el ser humano a lo largo de su vida, cuando tiene alegría o tiene tristeza, asocia ese hecho a una canción de moda o a una canción que estaba escuchando en ese momento. Pero esa conexión o ese conexionismo que se dice en psicología puede afectarte en algún momento determinado, porque para toda tu vida te anclaste a ese sentimiento, y cuando escuches esa canción te va a llevar a la tristeza, o te va a llevar a la alegría, o te va a llevar a relacionarlo con una persona determinada que era importante en tu vida. Por eso es que tienes que cuidar el corazón conforme a las cosas que tú le metes a tu corazón, la música que oyes, las cosas que miras, ¿verdad?, la televisión, las páginas que consultas en internet. Debe de ser cuidadoso a no contaminar el corazón, para no contaminarse como persona y terminar pecando. Ya vamos a llegar a la estructura del pecado, ¿verdad?, cómo se gesta el pecado y cómo puede llegar hasta la muerte la persona. Entonces, los pensamientos, en Mateo 9:4 también el Señor hace énfasis que hay que cuidar el corazón, ¿verdad?, porque hace referencia a los pensamientos que vienen del corazón. En cuanto a los sentimientos, usted puede consultar Juan 16:22 y pueden ver sentimientos de amor, de tristeza, de odio, de envidia, de venganza, que son considerados pecados cuando se gestan, ¿verdad?, en el ser humano. Y en la voluntad está la referencia al hacer y al propósito. Puede consultar Hechos 11:23 cuando se habla del corazón respecto al propósito o a la voluntad. Y vamos a ver más adelante por qué es importante la voluntad. Y también en cuanto al espíritu, vamos a hacer referencia a la conciencia. A veces dice, la conciencia me dice que no lo haga, o la conciencia me dice que sí debo de hacerlo. Entonces la conciencia es importante, porque cuando se habla del corazón respecto a la conciencia, se habla de un discernimiento. Usted puede ahí leer Hebreos 10:22, que hace una referencia del corazón, pero está enfocado en el espíritu, en cuanto a la conciencia que tenemos todos los seres humanos. Algunos dicen, no tiene corazón porque no tiene conciencia, ¿verdad? Se está haciendo referencia a que no tiene conciencia en lo que hace. Cuando dice no tiene corazón, es que no tiene sentimientos, no ama a alguna persona. Entonces, vean cómo se ocupa la palabra corazón para diferentes circunstancias que se pueden enfocar dentro de la ciencia de la psicología. Pero ahora llevémoslo esto a cómo se gesta en el pecado, y le puede generar destrucción. Porque el pecado, ¿verdad?, tiene un proceso, no solo es automático. En el pecado, primero empieza con la tentación propia que tenemos por naturaleza humana, los seres humanos, valga la redundancia. Y en la Biblia, ahí en Santiago 1:15,
en adelante empieza a hablar de la concupiscencia. Y esta concupiscencia es un deseo que tenemos los seres humanos, un deseo pecaminoso que brotan del alma para adquirir un placer carnal. Esa es la concupiscencia. Pero esta concupiscencia primero se da por la atracción y hay una seducción. Estas cosas nacen en la mente, nacen en el corazón. Entonces, esto puede ser inducido por algo que se ve. Si usted ve pornografía, se va a sentir seducido y va a ser empujado a querer tener un placer carnal por lo que está viendo. Se ve atraído por una mujer hermosa, ¿verdad? Y de repente quiere hacer esas prácticas en su matrimonio, ¿verdad? Conforme a lo que vio en el internet o en alguna película. Entonces, pero hay un raciocinio, hay un pensamiento ahí que se deja entrar. Entra a través de la atracción, lo seduce, y cuando se consuma o se realiza el pecado, ahí tiene que ver la voluntad. La voluntad, si alguien puede gestarse solo en la mente o en el corazón un pecado, pero usted se detiene a tiempo, no se consuma totalmente el pecado, sino que queda dentro, ¿verdad? A veces por eso los católicos piden perdón, ¿verdad? La expresión de pecados de pensamiento, palabra y omisión. Porque se gesta el pecado dentro, también se puede consumar, ¿verdad? Cuando ya se consuma, que se realiza el pecado, en el caso de la pornografía, si se llega a tener una relación ilícita, puede generar un pecado de adulterio o puede generar un pecado de fornicación. Y como final del proceso tenemos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y si no existiera nuestro Señor Jesucristo, que perdona de pecados, todos, por cuanto somos humanos y por nuestra naturaleza pecaminosa nos llevó a pecar, como dice la palabra, por cuanto todos han pecado, todos estamos sentenciados a muerte. Pero en Cristo Jesús todos tenemos una salvación. Todo aquel que le reconoce recibe el perdón de los pecados y por ende la vida eterna. En síntesis, como ya me alargué un poco, ¿verdad? Yo siempre digo lo voy a hacer bien corto, pero termino alargándome un poco. Gracias a los que llegan hasta acá, porque muchos solo ven una parte introductoria del video, pero los que llegan hasta el final obtienen mayores respuestas. Entonces, en síntesis, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar el corazón de todo este tipo de cosas, de pensamientos, de sentimientos, y que nuestra conciencia está alineada con lo que la palabra dice. Cuando nuestra conciencia nos dice que lo hagamos es porque tenemos paz y tenemos una autorización de parte de Dios. Pero si nuestra conciencia nos dice que no, es el Espíritu también que nos está advirtiendo que no lo hagamos porque no es de agrado del Señor. Finalizo diciendo de que se puede cuidar el corazón, se puede cuidar el alma, se puede cuidar el espíritu, se puede cuidar el corazón, porque nosotros estamos dotados de un espíritu de valentía y estamos dotados de dominio propio. Ese dominio propio es la razón, y nuestro pensamiento nos puede decir no lo voy a hacer. Nuestro espíritu también nos dice no lo voy a hacer, no lo hagas. Y de ahí, cuando nosotros tenemos la voluntad de no hacer las cosas, de abstenernos de las tentaciones, salimos victoriosos y en un momento determinado recibiremos la corona, como dice en Santiago. Si usted quiere ahondar más también de lo que sale de la boca, ¿verdad? Viene del corazón, puede ahondar ahí en Santiago 3:6, que habla acerca de la lengua, que esta es una herramienta peligrosísima que puede dar vida y puede dar muerte a la vez. Lo invito a que lea la palabra, ¿verdad? Y en esencia
se refiere a que no hay que ponerle énfasis a los ritos, a las tradiciones, a veces que se hacen de manera automática, sino que hay que ver lo interno y que todo lo que estemos haciendo, ¿verdad?, sea de agrado al Señor, que nuestro corazón esté limpio, esté puro. Quiere decir que estamos alineados con el corazón del Señor. Porque bienaventurados los de corazón puro, dice el Señor, porque ellos verán el reino de Dios, verán al Señor. Esto es todo por ahora. Yo no he podido hacer videos, sí estuve recibiendo palabras, pero no pude compartirlo por medio de video, solo estuvimos en el chat orando por esas palabras, pero hasta hoy el Señor me permite compartir esta palabra. Y no olviden, cuide su corazón, porque de él mana la vida. Que Dios les bendiga.